Bienvenidos a este nuevo programa de oración y sanidad. Soy Julia Casado y conmigo tengo el honor de tener a mi querida hermana Sara. Hola Julia, un día más aquí estamos juntas para transmitir y compartir enseñanzas que hemos ido viviendo en nuestras vidas. Sí, y hay algo que me pregunta mucha gente, Julia, ¿cómo puedo oír la voz de Dios? ¿Cómo puedo oír su voz claramente? En este mundo que hay tantas voces que nos hablan, que te quieren traer, vender, haz esto, no haga. ¿Es un poco difícil, te parece? Bueno, yo creo que es necesario oír la voz de Dios porque necesitamos su dirección, necesitamos su sabiduría. En Jeremías 10:23 dice que el hombre no es señor de su camino, ni el que camina a ordenar sus pasos. Necesitamos más que nunca oír la voz de Dios. ¿Y cómo? Vamos a ver cómo puede ser eso. Yo sé que en la Biblia hace una similitud, una referencia del pastor con las ovejas. Correcto, Sara. En Juan 10:27 dice que mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Si Dios dice que sus ovejas oyen su voz, entonces yo creo que no es el problema de Dios, sino nuestro problema. No oímos. Exactamente. Tú sabes que yo me crié en un pueblecito, me crié en el campo y conocí un poco cuando el pastor sale con las ovejas y las lleva por el prado. Cuando ya empieza a anochecer, que oscurece, que se tienen que retirar, ¿no? Y las lleva a su corral. Él empieza a llamarlas de una manera diferente a como lo harían otras personas. Él hace un silbido o hace rini o según qué cosas dice y ves a las ovejas y las ovejas saben que el pastor está diciendo vámonos. Qué lindo, porque, ¿sabes, Sara? Aparte de que necesitamos oír la voz de Dios para que Él nos dirija y nos guíe en esta vida, sobre todo Él quiere hablarnos para tener una comunión y una relación con nosotros. En Juan dice que Él nos llama por nuestro nombre. Qué lindo saber que Él quiere comunicarse con nosotros, ¿sabes? Es no solamente para dirección. Mira, yo muchas veces estoy en mi casa buscando el rostro de Dios y busco que Él me hable y simplemente siento, Julia, te amo. Julia, estoy orgulloso de ti. Mis promesas son sí y amén. Y eso pues es precioso. Wow, te llega. Sí, es precioso. Pero vamos a ver, Dios te habla. ¿Y cómo puede ser que Dios te habla? ¿Por qué Dios me habla? ¿Por qué Dios te habla? Porque, como hemos dicho en otros programas, somos sus hijos, somos sus ovejas, pertenecemos a su redil. Y Él quiere hablarnos, Él quiere tener esa relación personal con nosotros. Él quiere hablarnos personalmente. Correcto. Individualmente. Individualmente. Él habla también a su iglesia, Él habla también a grupos que a lo mejor van a evangelizar, pero Él sobre todo quiere una relación íntima con cada uno de sus hijos, porque cada uno somos diferentes. Entonces, tenemos el patrón de la Biblia cuando dice Dios habla hoy a través de la Biblia, ¿puede ser? Sí, ¿entiendes? Eso es, ¿Sí? Yo creo que es la forma más segura que tenemos de oír la voz de Dios, la palabra de Dios. Es la forma más segura. Pero yo creo que tenemos que tener en cuenta algunas cosas para poder oír la voz de Dios. Y una de las primeras cosas que yo quisiera compartir es tener un deseo auténtico y real de querer oír su voz. Claro, porque si Dios, el que te ha creado, te ha formado, tiene algo que decirte, alguien tan grande, lo que te diga tiene que ser especial. No te va a hablar como cualquier persona, con cosas con poca... Correcto, lo que Él te dice trasciende. Yo puedo estar hablando contigo, Sara, y tú puedes parecer que me estás escuchando, pero con tu mente estás pensando en la cena de esta noche. ¿Me entiendes? No estás poniendo Tengo que tener un anhelo, unas ganas, una voluntad de querer escuchar la voz de Dios.
Exacto. Y creer que Él está interesado en hablarme, porque cuántas personas que pueden decir, bueno, y Dios me va a decir a mí con la de cosas que tendrá que hacer, ¿no? Pero como hemos dicho, Él quiere hablarte, Él te habla. Yo creo que Él constantemente nos está hablando, pero somos nosotros que tenemos que tener ese deseo de escucharlo. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, Sara, es que tenemos que intentar quitar todos los obstáculos que impiden oír esa voz de Dios. Claro, porque ¿cómo sé qué es la voz de Dios en medio de tantas voces, de mí misma, de mis deseos, mis pensamientos, de todo lo que me rodea? Claro, entonces está lleno de obstáculos y a veces los ruidos, las distracciones. En Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces, Él quiere que nos apartemos como lo hacía Jesús, tiempo aparte, para tomar tiempo para oír su voz. ¿Sabes lo que yo hago? Algo práctico. Yo cojo 2 papeles cuando voy a orar. Cojo un papel y un lápiz y lo pongo en mi izquierda. Cojo un papel y un lápiz y lo pongo en mi derecha. Entonces empiezo alabando al Señor y después le pido al Señor que me hable hoy y espero en Él. Estás hablando de un tiempo a solas, personal, Correcto. Intimidad. Es como que se para el mundo, tenga una cita. Como cuando uno agenda ir al gimnasio todas las semanas, pues yo agendo en mi vida, en mi día diario, un tiempo aparte con el Señor. Entonces bueno. yo tomo ese tiempo, quiero dedicarle tiempo porque necesito oír su voz. Entonces lo que hago, Sara, yo empiezo a concentrarme en el Señor, lo que Él me quiera decir. Pero como te he dicho antes, empiezan a venir ideas en mi mente, tengo que responder este email. Justo que te pones. Tengo que hacer esta compra. ¿Y qué hago? Como me está impidiendo, me está obstaculizando oír la voz, lo escribo en el lado izquierdo. Yo lo escribo y pongo responder el correo, ir a compras, la cena va a ser tal y tal. Y ya me lo quito de en medio y es como que limpio el camino para poder oír. Es una mujer ordenada. Sí, pero no es, a mí me funciona, lo digo como algo práctico. Y en el lado derecho, cuando el Señor me habla, tengo un cuaderno realmente. Bueno, tengo como 20 cuadernos porque me encanta cuando el Señor me habla y lo escribo, Sara. Pienso y que pasa el tiempo y vuelvo a lo que Dios me ha dicho. Se refresca, ¿no? Y ves la fidelidad de Dios, que lo que Él dice lo cumple. Entonces, bueno, también tomar tiempo aparte con Dios, limpiar el camino, limpiar todos los obstáculos que nos impide oír a Dios. Y lo que Dios tiene que decirnos es tan importante para nosotros, porque Él por la palabra, fíjate, por lo que Él dijo, creó la tierra. Él dijo, sea, y lo habló, y lo confesó. Amén. Y todo lo que vemos fue hecho de la palabra. Cuando escuchamos la palabra, cuando escuchamos lo que tiene que decir un Dios tan sabio, un Dios tan poderoso, que se interese, que mire a esta poquita cosa y quiera hablar y tener esa relación o esa intimidad de la que estás hablando, parece que es algo tan grande que las demás cosas pierden un poquito la importancia, ¿no? Jesús mismo es la palabra hecha carne. Correcto. Entonces, nosotros en lo que hablamos y en lo que escuchamos, mirad cómo escucháis, porque escuchar la voz de Dios va a traer sabiduría, va a traer dirección, Correcto. va a traer propósito. Y sabes que el Espíritu Santo, como habíamos dicho en otros programas, es el que opera ahora aquí en la tierra. Y me gustaría contarte cómo yo lo veo muchas veces. Él es el consejero, ¿no? Tienes que tomar decisiones en tu vida. No sabes para dónde tirar, qué es lo correcto, qué es lo mejor, ¿no? Como ocurre con empresas, hay empresas hoy en día que tienen consejeros que les guían. Pues mira, quieres abrir un supermercado, en esa zona no te conviene, pues porque no va a haber suficiente personal,
Por ejemplo, hace poco escuché yo que el presidente del gobierno tiene 700 no sé cuántos consejeros para Increíble. España en muchísimas áreas. El consejo para tomar decisiones, cuando puedes escuchar la voz de Dios, tú te imaginas, te das cuenta que el Espíritu de Dios venga a aconsejarte sin tener que pagar millones como hacen las personas. El Espíritu de Dios venga a hablarte al oído, a aconsejarte lo que es bueno, lo que te conviene, porque la decisión que tomes va a ser la mejor. Así es. Y otra cosa, Sara, que me gustaría compartir y que hay que tener en cuenta es nuestra posición, ¿no? Acercarnos a Él. En Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Esa es la clave. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces tenemos que buscarlo. ¿Y cómo se busca? Pues tomando tiempo aparte con el Señor, pero también a través de la fe, de la oración. Es la forma en que nos acercamos a Dios. Cuando Jesús hablaba a la multitud, los que estaban más cerca seguro que lo oirían mucho más fácil, ¿no? Que el que está Pero cuando lo escuchas no son solo palabras, porque lo que te está dando es vida. Porque en su palabra hay poder, en su palabra hay sanidad, en su palabra Él creó todas las cosas. Entonces, no solo escuchamos palabras, escuchamos el Espíritu, la esencia de Dios hablándonos a nuestra vida. Pero a veces también Él nos avisa de cosas por venir. En Juan 16 dice, el Espíritu os ayudará. Y también, por ejemplo, yo he tenido un percance hace 2 años donde mi casera, yo estoy de alquiler, me envió una notificación de que tenía que abandonar la casa en 2 meses porque el contrato había finalizado. Yo me acuerdo que era shock porque digo, ¿dónde voy? ¿Cómo están los precios, no? Y lo primero fue, se lo dije a mi marido, estábamos los dos trabajando. Yo cuando llegué del trabajo me metí en mi habitación, Sara, cerré la puerta, empecé a clamar a Dios, empecé a buscar su rostro y después me calmé ya cuando me desahogué y digo, Señor, ¿qué hacemos? Y me vino un versículo que yo lo había leído, y más un año anterior, que era el tiempo de la pandemia. Me dice el Señor, dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y yo, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? Yo sé que está en la Biblia. Esa palabra poderosa. Exacto, y menos mal que lo encontré. Estaba en Salmos 91, versículo 8. Me dio una paz. Pues sabes que en mi caso, claro, Dios en el tiempo, en la vida, Él te va hablando de muchas formas y de muchas maneras. También nos habla para corregir, también nos habla para animar. Y a mí me ocurrió algo, y fíjate que yo tenía relación con Dios desde jovencita, desde casi adolescente, y aún así ocurrió algo que me dejó en shock. Me dijo, mira, eso era así. Estábamos en una comunidad porque queríamos ayudar a chicos que estaban tiempo con droga, con problemas. Y de pronto el pastor, como está diciendo, has comentado, quería que yo escuchara la voz de Dios, pero vino, puso sus manos sobre mi cabeza. Tú no tienes idea lo que oró, lo que dijo. Empezó a bendecir mi relación con el esposo que él me daba. Y yo no había conocido, no tenía novio, era soltera. ¿Cómo puede Dios hablar cosas que la persona ni siquiera está preparada? Y empezó a bendecir esta unión. Bendigo con tu esposo, Dios. Qué lindo. 48 horas y llegó. ¿En serio? Llegó a visitar a mi hermana, amiga, compañera, que estábamos en la comunidad, a saludarla a ella. Qué bueno. Pero de eso que te dices, wow, ¿hasta qué punto merece la pena buscar, escuchar la voz del Señor? Pues a ti el Señor te respondió muy rápido, 48 horas, pero yo pasé de, claro,
cuando el Señor me dijo que miraré y veré la recompensa de los impíos, pero no podía quedarme ahí, yo tenía que buscar un abogado. Fue milagroso como el Señor me puso un abogado que estuvo 2 horas hablando con mi marido y conmigo por teléfono, con el speaker, para aconsejarnos. Me dice, señora, quiero tranquilizarla. Era como si fuera cristiano, ¿sabes? Bueno, te explico. Hasta el año y medio, porque había mucho retraso en el juzgado, no tuvimos el juicio. ¿Y qué pasó? Yo en el juicio, a pesar que tenía la palabra de Dios, pero somos humanos, empecé a ponerme nerviosa porque el abogado de la parte contraria parecía estar más fuerte en su razonamiento. Y yo empecé a ponerme nerviosa. Y ahí mismo empezó el Señor a tranquilizarme. Bueno, la sentencia no salió hasta 3 meses más tarde. ¿Y qué piensas, Sara? Nos podemos quedar entonces, el año pasado, 4 años más, hasta el 2027. Sí, o sea que Dios es fiel, Dios habla para que sus hijos tengan la confianza de que Él nos ayuda. Claro que cuando Él nos habla y tenemos esa seguridad, ¿no? Nos conviene creerlo. O sea, pueden venir situaciones y momentos que hay, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? Tú estás leyendo la Biblia, estás un poquito inquieta, buscando, preocupada, y hay como un trocito, un versículo de esta palabra que parece que está saltando y como que cobra vida dentro de ti, ¿no? Y esa palabra, y solamente con escuchar esa palabra te viene paz, te viene reposo. Amén. Es como diciendo, Él me ha dicho que lo hará, yo voy a reposar. No sé cómo, no sé de qué manera, pero me toca creer que Él lo hará. Sí, porque las promesas de Dios, lo que Él dice, se recibe por fe. Y a veces no lo sentimos, pero lo tomamos como que viene de parte de Él. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento Dios hablaba a veces audiblemente a Moisés, a veces a través de los profetas, pero desde que vino Jesús, Él derramó su espíritu en nosotros. Y Él dice en 1 Corintios 2:16 que tenemos la mente de Cristo. Y también dice en 1 Corintios, creo que es en el capítulo 6, 17, que dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, tenemos la mente de Cristo, somos uno con Cristo, y encima en 1 de Juan 2:20 dice que tenemos la unción del Santo y que conocemos todas las cosas. Bueno, somos privilegiados, ¿no? O sea, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Ya no tenemos que esperar como en el Antiguo Testamento que Dios venga de afuera hacia adentro. Él habla de adentro hacia afuera. No sé si te ha pasado a ti, pero yo he dicho palabras a las personas que yo digo, ups, lo he dicho yo, pero que resultaba ser verdad. Viene de adentro. Incluso a veces Dios habla en primera persona. ¿Es esto mi pensamiento? Es de Dios. Pero te das cuenta que es de Dios porque tú no estabas pensando en eso. Sí, pero también tenemos que ver que hay emociones, hay situaciones que lo que yo quiero, casi quiero escuchar que Dios me lo está diciendo. Sí. Entonces, debemos tener una actitud de recibir la palabra que sea de Dios. A veces también puede ser que, ¿qué hago? Me pongo a estudiar, saco una carrera, cojo ese trabajo, dámelo y parece que Dios no me habla, Dios no me responde, no sé para dónde tirar. Sí, pues ahí tenemos una clave que dice en Colosenses 3:15, dice que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. O sea, que es como un baremo, ¿no? Claro, como un peso, ¿no? Que te equilibre. Normalmente cuando Dios nos habla, siempre tenemos que tener la palabra de Dios como base. Si Dios nos habla y no está en línea con lo que dice la palabra de Dios o en línea con el carácter de Dios, no es Él. Sí, Dios no te va a decir... Si a lo mejor te estás quejando de que tu marido te está dando el día, Dios no te va a decir, pues divórciate y vete con otro. O, algo así te iba a decir, como diciendo, mira, yo creo que Dios me ha dicho que me case contigo. Dice, ¿y no te ha dicho Dios
¿qué hago con mi mujer y mis 3 hijos? ¿No? Claro, Hay cosas no, que... no va con la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre tiene que ser como lo que confirma que lo que Dios dice viene de Él. Sí. Pero si estás delante de una situación, en una encrucijada, no te dice por qué caminos seguir, entonces tú tienes a lo mejor 3 opciones. Y tú llevas esas 3 opciones delante del Señor. Por ejemplo, quieres mudarte para un buen trabajo, pero no sabes qué de esas 3 casas es la mejor. ¿Sabes lo que yo hago? Una cosa práctica. Digo, Señor, esta casa en la calle central, tal, número tal, ¿es tu voluntad? Y espero. Y si siento paz, sé que es su voluntad. Si me siento intranquila, sé que no es de Él. Entonces dejo que la paz de Dios gobierne mi corazón. Eso lo he hecho muchas veces y te digo, Sara, a veces, incluso cuando no estás muy segura, solamente porque tú piensas que el Señor te ha puesto paz en esa lección y tomas el paso de fe, ves cómo la mano de Dios está en eso. También tenemos, no sé si tú has vivido algo así, que viene una palabra de Dios sobre, por ejemplo, el futuro, ¿no? Puedes tener hijos con problemas, hijos en droga, hijos en situaciones difíciles y tú buscas y clamas, ¿no? Cómo llegar. Y Dios te dice, confía en mí porque... Incluso en la Biblia, ¿no? Hay promesas que dice, yo los guiaré, yo los guardaré, yo los volveré, yo los traeré del enemigo, yo abriré puertas para ellos, ¿no? Pero no lo vemos. Entonces tú acuérdate cuando el Señor le dijo a Abraham que le daría un hijo. Y Dios le habló y él lo escuchó, pero tardaba y metió la pata, por decirlo de alguna manera. Entonces Dios nos habla en partes de nuestra vida donde tenemos que tomar esa palabra y empezar a trabajar la fe. Correcto. Porque es muy cierto que Dios es Dios de paz, príncipe de paz, y Él no va a traer algo que nos inquiete, ¿no? Eso es muy bueno. Pero también desarrollar nuestra fe en esa palabra. Dios lo ha dicho, yo voy a creerlo, Amén. A pesar de lo que veo, a pesar de las circunstancias. Y a lo mejor mi hijo o mis hijos están peor que nunca desde que he empezado a creer lo que Dios me ha dicho. Y todo eso vuelve en contra. Y nos toca afirmarnos, fortalecernos en esta palabra. Qué bueno lo que dices, Sara, porque a veces queremos también oír una palabra específica para nuestra situación, pero a veces el Señor quiere que realmente tomemos el libro de instrucciones y que busquemos ese tema, justo ese tema, ya puede ser sanidad o algo, y empecemos a estudiar su palabra, que nos empapemos de lo que Él dice. Exactamente, y entonces tomamos esa palabra en medio de la tormenta, que pareciera que todo está del revés, y nosotras nos afirmamos también en la palabra diciendo, Dios me ha dicho y yo digo porque Dios me lo ha dicho. No lo digo yo porque quiero, Dios me ha hablado, Dios me ha dicho que mis hijos son para Él y a pesar de lo que vea, yo voy a ser firme y voy a tomar esa palabra que Él me ha dicho y cuando yo tenga ese tiempo con Dios, yo voy a decir, no, mis hijos son para el Señor. Tú lo has dicho, tú no mientes, tú vas a hacer ese decreto, va a ser real. Amén. Así el mundo de todas las vueltas. Sí. Y si estudiamos la palabra, vemos el pueblo de Israel en el desierto, ¿cómo pudieron mantenerse en la palabra de Dios? Dudaron y cayeron, hicieron ídolos, aun viendo que Dios había traído el maná, aun viendo que cada día tenían la comida, aun viendo que de las rocas salió agua. Eso es un punto muy interesante. Tenemos que tener en cuenta que para oír la voz de Dios no tenemos que tener un corazón endurecido. El pecado endurece el corazón. No es que Dios deja de hablarnos, pero cuando pecamos es como que tenemos cera en los oídos y el Señor quiere que quitemos esa cera. Si has pecado, dice en 1 de Juan 1:9 que si pecamos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué lindo saber que aunque caigamos, Dios no deja de hablarnos, Él sigue hablándonos. Sí, Él no te dice, lo has hecho mal, se acabó. Él tiene, y lo hemos vivido, segundas oportunidades y terceras oportunidades con su gran misericordia. Sí. ¿Está todo roto? Venga, vamos a pegar los cachitos, vamos a volver a formarlo. Es muy importante oír la voz de Dios, Sara. Es muy importante acercarnos a Él, expectantes de que vamos a oírle. Es bueno quitar los obstáculos que nos están impidiendo oír. Y cuando entramos en ese ratito, en ese tiempo, decirle, toma control de mis pensamientos, toma control de lo que yo quiero, que sea tu voluntad, que tú vengas, porque a lo mejor lo que yo quiero escuchar no es lo que me conviene escuchar. Pero se nos está acabando el tiempo. ¿Qué te parece si oramos por nuestros espectadores? Te dejo la palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de compartir estas pequeñitas experiencias y grandes experiencias que tú has hecho con nosotros en nuestra vida. Podemos confesar y declarar que tú eres real, que tú cumples tu promesa, que tú cumples tu palabra, que podemos escuchar tu voz, creer en ella y que sea así con cada persona que nos está viendo, que nos está escuchando, puedan traer tus palabras a sus vidas en el nombre de Jesús. Sí, Señor, gracias por todos los que nos están viendo. Yo te pido que tú abras sus oídos, que tú les muestres qué áreas en su vida está obstaculizando el poder oír tu voz, Señor. Queremos oír tu voz, queremos que tú nos dirijas al propósito que tú tienes para nuestras vidas. Queremos recibir de tu sabiduría, Señor. Así es. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Muy bien, qué bueno, Julia. Me encanta estar contigo, hablar de las cosas de Dios, porque las hemos vivido y son reales. Estamos tan agradecidos a lo que Dios ha hecho en nuestra vida y de verdad te invitamos, pruébalo. Es que es así, llama, busca, porque nosotras llamamos, buscamos y hemos encontrado. Sí, hay una promesa que dice que el que busca encuentra, el que llama se le abrirá. Así que muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que haya sido de bendición todo lo que hemos hablado hoy. Y bueno, os mando un abrazo, un beso y hasta el próximo programa. Saludos, adiós. Adiós.